teníamos muchas ganas de entrevistar en Cruzando Fronteras al psicólogo clínico Mario Piera. Él ha hecho a veces preguntas sorpresa, pero queríamos un poco adentrarnos más en lo que es su persona y también toda su trayectoria en el acompañamiento de la interioridad, la pastoral de la interioridad, de la que ha escrito varios libros, también de nuestras pérdidas cotidianas sobre cómo acompañar el duelo. Pues vamos ya con esta conversación con Mario Piera. Pues qué alegría contar en Cruzando Fronteras a Mario Piera. Mario, bienvenido a Cruzando Fronteras. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar en tu programa y espero que sea un encuentro agradable y que ayude a nuestros oyentes. Tenemos ya aquí el libro Pérdidas Cotidianas, editado por CCS, del que vamos a hablar durante esta entrevista. Pero antes de hablar del libro, vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y también, si quieres, pues cuéntanos algunos otros libros que hayas escrito, bueno, pues para que los seguidores del programa te conozcan un poquito. Bueno, pues mi trayectoria es, de una persona inquieta. Soy una persona que es verdad que he tenido siempre muchos interrogantes. En cuanto a formación, empecé a hacer psicología hace ya muchos años, me especialicé en psicología clínica. Y siempre también de la mano más de la espiritualidad, del tema de la pastoral, con lo cual llegó un momento como que me daba cuenta que, como luego los estudios pues, de un psiquiatra llamado Cloninger y otros estudiosos, ¿no? O Wilber, como a nivel psicológico, pues planteaban que la espiritualidad formaba parte también de la salud mental y de la necesidad de cuidar al otro, ¿no? Y desde esas inquietudes, pues también me he dedicado mucho a la docencia, tanto en secundaria, en coordinación de pastoral, en salesianas. He trabajado también mucho con voluntariado, con varias instituciones. Y desde ahí un poco he desplegado esta faceta más de ir escribiendo y de ir comunicando todo aquello que intentaba transmitir, ¿no? Y bueno, de los libros que se han ido publicando, el primero fue Educar en el silencio y la interioridad, que fue que era un intento de ayudar pues, a los chavales a poder acercarse a su mundo interior, que pudieran descubrir lo que era, lo que ahora llamamos la meditación, pero basada sobre todo en la quietud, en poder profundizar en ese ser de cada uno, ¿no? Y posteriormente salieron otros materiales más de nivel pedagógico, el proyecto Asómate, que tenía que ver con este itinerario para educación primaria. Apareció luego también algún otro material, pues por ejemplo como el de la sesión pastoral de interioridad de PPC, que planteaba o que lo que quería era transmitir todas las formaciones que se estaban dando aquí en Valencia en escuelas católicas respecto a lo que era pues, el trabajo del mundo interior. Y ya por último, dentro de esta sección estaba otro libro que también ha sido como muy bien acogido, que es el de Calla, Ama, Vive, también de la editorial PPC, en la que se planteaban pues todo un itinerario para acompañar a las personas que sienten esta inquietud espiritual de crecimiento interior, pero que muchas veces no comulgaban o habían estado dentro de la iglesia y que posteriormente se habían alejado, pues verles un poco cómo hacer ese puente entre lo que sería la espiritualidad laica y la espiritualidad creyente, pues acompañándoles en un proceso de 40 días, ¿no? Poquito a poquito, de hacer pequeñas meditaciones, pequeños procesos de interioridad. Y Herminio Otero, que ha estado muchos años en el ámbito pastoral, él definió como una liturgia laica, ¿no? Es decir, hacer ese puente de intentar que las personas entendieran lo que era la liturgia desde algo mucho más amplio y más libre, como puente a la espiritualidad. Y ya, pues, por último, pues pérdidas cotidianas, que es otro tema un poco que tiene relación con lo anterior, pero que luego lo profundizaremos. Pues vamos a ir profundizando en pérdidas cotidianas, pero yo creo que podríamos comenzar hablando de lo que es el duelo. ¿Qué es el duelo, Mario? Bueno, pues mira, para empezar te voy a hablar de una cita de esta de Kaya Madide, porque creo que hace un poco el puente con lo que vamos a hablar a partir de ahora. En este libro decía que en la vida nada es permanente, ni tan siquiera lo que hemos conseguido o alcanzado con enorme esfuerzo o trabajo, como puede ser la vida, la familia, la pareja, nuestros sentimientos, hasta nuestro propio cuerpo, que deja de ser el de siempre para evolucionar y cambiar.
La apuesta no puede ser por algo inestable y variable, y solo si somos capaces de adentrarnos en nuestro interior y descubrir nuestra razón de vida y nuestra esencia, ésta se convertirá en el ancla ante la tempestad de la vida, en el faro que ilumine el destino a buen puerto, en un semáforo que advierta del peligro de adentrarnos en sendas peligrosas. Justamente el ancla que tan significativo es ahora este año para nosotros, pues mira, el duelo es todo este proceso que tenemos que elaborar, que tenemos que transitar. En el momento hay algo o alguien que para nosotros es significativo y que deja de estar a nuestro alcance. Muchas veces definimos el duelo como, o lo relacionamos con el luto en cuanto a la pérdida de la persona, ¿no? Es decir, una persona que ha fallecido directamente. Sin embargo, cuando hablamos del duelo, yo he querido en este libro dar una amplitud más grande, justamente por lo que acababa de leer, ¿no? En la vida muchas veces tenemos la sensación de que lo que vamos consiguiendo y nos da el bienestar es como que va a ser permanente. Y justamente el duelo lo que nos va a reportar es la idea de que no todo permanece, ni todo es siempre como queremos. Y desde ahí el duelo nos pone en la tesitura de tener que enfrentarnos a la pérdida de una manera constante. Luego hablaremos un poquito más de las pérdidas, pero podemos decir que el duelo sería como el proceso de elaboración emocional de las pérdidas que vamos teniendo en la vida. ¿Y todas las pérdidas son susceptibles de hacer duelo? Pues tendría que decir que sí, todas las pérdidas que realmente son significativas para nosotros son susceptibles de realizar un duelo. Quizá la clave está en el tema significativo. Muchas veces decimos, bueno, he perdido, por ejemplo, un reloj, pero bueno, no tenía valor, no tiene mayor importancia, ¿no? Pero sin embargo, esta parte de significatividad es muy subjetiva. Por lo tanto, no podemos decidir lo que es o no es significativo desde fuera. Es decir, para cada persona hay algo que es o no es importante, independientemente del valor que tenga, incluso económico o incluso a nivel categorial de decir, pues es un animal o es una persona. Por eso el duelo muchas veces, cuando se establece por pérdidas, hay pérdidas que son como muy silenciosas, porque incluso las personas las pueden vivir como con cierta vergüenza, el poder manifestar que están tristes, que están desoladas ante determinadas pérdidas, cuando desde fuera pueden ser invalidadas, ¿no? Es como decir, como si, por ejemplo, a una persona mayor que vive sola, se le rompe un plato y está triste, ¿no? Y decimos, pues vaya tontería, ¿no? ¿Qué más da el plato? No es el plato en sí, sino lo que simboliza, porque quizá era el plato que utilizaba su marido durante muchísimos años y ahí está depositada pues mucha de su, a nivel afectivo, mucha emocionalidad, ¿no? Entonces, es verdad que todas las pérdidas son susceptibles de elaborar un duelo, aunque va a variar quizá la intensidad, que también en otro momento hablaré. Quizá por temor o por inmadurez, a veces cuesta también afrontar la despedida. ¿Es necesario despedirse? ¿Cómo también vivir si no elaboramos bien el duelo? Pues es necesario despedirse, porque todo lo que no se despide es como que quedará algo, en psicología Gestalt muchas veces se habla de los asuntos inconclusos, ¿no? Es decir, de situaciones, de relaciones que no quedan bien resueltas. Todo esto lleva una carga emocional que debemos afrontar y cuando no resolvemos, cuando no afrontamos, es como que se quedará atascado. Los duelos no resueltos, el no afrontar los duelos, es como si pusiéramos en nuestro saco de la vida, en nuestra espalda, ¿no? Un montón de cosas, de situaciones que van cargando. Y las emociones, aunque parezca que no, pesan. Y llegan momentos en los que puede darse la circunstancia de que relaciones, situaciones adversas provocan que ese saco se rompa y se contamine, ¿no? Es como que estuvieras haciendo una comida y de repente se te rompiera el frasco de la sal y lo llenara todo de sal. Pues un poco es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando llevamos ese tarro tan lleno, puede en algún momento romperse y tamizar y contaminar todo lo demás, ¿no? Y eso provoca mucha sorpresa, incluso sensaciones muy desagradables, porque la persona no entiende
porque eso ha provocado tanto dolor. ¿Y se puede realizar un duelo por una pérdida que ha sido deseada, por ejemplo, un cambio de ciudad o un cambio de trabajo o incluso cambio de pareja? Sí, muchas veces asociamos el duelo a aquellas pérdidas que no queremos perder, ¿no? Es decir, cuando yo pierdo a un familiar y no lo quiero perder, vemos muy claro la elaboración del duelo. Pero también hay duelos que se provocan o se tienen que elaborar en situaciones que hemos deseado. Cuando yo busco un trabajo nuevo y además sé que me van a pagar muy bien y eso me obliga a cambiar de ciudad y por mucha ilusión que yo tenga, hay un duelo migratorio, es decir, estoy dejando mi tierra, estoy dejando mi gente, mis amigos. Es verdad que estamos en una ciudad, en una sociedad muy globalizada que permite la comunicación, pero no dejan de haber momentos en los que yo en estos momentos me iría a ver a tal amigo y estoy en otro lugar y no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, aunque hayan deseos y situaciones que valoremos como muy positivas, hay que hacer esa elaboración del duelo de todo aquello que vamos dejando atrás. Sobre todo porque inconscientemente muchas veces, sobre todo cuando son cosas positivas, nubla todo lo que tiene que ver. Es como si la balanza se descompensa a lo positivo y la parte más desagradable, más negativa, es como que queda relegada, ¿no? Pero sigue estando ahí. Por eso es importante poder despedirse, poder ser consciente de lo que dejamos atrás en cada una de nuestras decisiones. Mario, el duelo afecta al mundo emocional, pero ¿solo afecta a las emociones? Cuando vemos que el duelo, decimos que es verdad que es un tema de elaboración emocional, tenemos que tener en cuenta que las emociones tienen una base fisiológica y por lo tanto afectan también a nuestro pensamiento, afectan también a nuestra parte física, a nuestro cuerpo. A partir de ahí tenemos que ser conscientes de que entonces un duelo, y cuando se produce un duelo importante en nuestras vidas, va a provocar toda una afectación de todas nuestras dimensiones. Es decir, a nivel corporal podemos ver que hay cambios a nivel, por ejemplo, respiratorio, puede haber trastornos gastrointestinales, puede haber afectación del sueño. A nivel psicológico puede haber problemas de atención, dificultades para mantener la atención o la concentración, dificultades para reconocer, para atender determinados estímulos. A nivel, por ejemplo, emocional, vamos a tener incluso emociones encontradas o incluso que no entendemos. Alegría y tristeza se suelen mezclar mucho y esto lo vemos, por ejemplo, en los funerales, ¿no? Cómo personas pasan de la tristeza a la risa y no entienden muy bien qué les está ocurriendo, o la rabia, los celos, pero incluso a nivel espiritual. Es decir, el duelo, cuando realmente afecta a la persona y es algo importante, muchas veces tiene que ver también con un shock a nivel emocional en el que tenemos que hacer una evolución incluso de la propia idea de Dios, ¿no? De este Dios que no está, como yo digo, suelo decir, como una máquina de Coca-Cola a la que yo pongo una moneda, que es una oración, y entonces recibo un premio, sino que la presencia de Dios tiene otra dimensión, ¿no? Y desde ahí sacude esas bases espirituales y tenemos que recolocarnos. Por lo tanto, cuando hablamos de una elaboración, de un duelo importante en nuestra vida, tenemos que darle la atención suficiente porque es verdad que va a trastocar toda la persona en todas sus dimensiones. ¿Podemos hablar de fases y etapas del duelo o esto es una manera de hablar del ámbito científico? Pues como en todas las disciplinas, intentamos saber de lo que hablamos, intentamos acotar, ¿no? Durante muchos años hemos estado hablando de fases. Y hay muchos autores, como puede ser pues Niemeyer, como puede ser Kubler-Ross, como puede ser Ainsworth, es decir, hay muchos que han intentado poner como determinadas fases o etapas para entender realmente qué es lo que le pasa a la persona de Oriente. Es verdad que todas estas fases nos ayudan como a entender y a comprender en la persona en qué momento está. También es verdad que al hablar de fases o de etapas entendemos como que si esto fuera una carretera en la que hay varias salidas, ¿no? Y tengo que ir de aquí a la otra punta, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta entender el duelo más como una espiral en la que constantemente se van repitiendo esas etapas o esas fases, pero cada vez estamos
más lejos de lo que es el inicio, ¿no? Esa distancia marca que la intensidad va disminuyendo, pero volvemos a realizar esas fases, de tal manera que esa primera parte de negación, de no entender lo que nos está ocurriendo, la parte más de rabia o de depresión, se va repitiendo en algunos momentos, pero la intensidad va bajando. Sin embargo, hay autores que dan por superada esta idea de las etapas, ¿no? Y entonces hablan de tareas. Y me parece muy interesante porque para mí no son excluyentes, porque hablar de tareas, lo que estamos diciendo es que, vale, esas etapas hay que hacerlas, pero no como el que está esperando en un sofá a que pasen cosas, sino que tú tienes que ser protagonista también de esta elaboración del libro, ¿no? Es como que, con igual que hablaríamos de la depresión, uno no puede estar solo en casa tomándose una medicación y esperando a que cambie todo, sino que por tu parte tienes que hacer una serie de ejercicios, una serie de esfuerzos. Entonces, en el duelo podemos hablar lo mismo, ¿no? Hay una serie de tareas, que es enfrentarte, que es poder hablar, que es poder intentar relacionarte de nuevo con la vida, y esto va a favorecer esa superación o esa integración del duelo. Ya has hecho alusión, pero también en el libro, en Pérdidas Cotidianas, nos hablas de cómo el dolor también se puede somatizar, ¿no? Sí, así es, ¿no? El dolor se somatiza y muchas veces estamos en una sociedad en la que evitamos el dolor, el sufrimiento, ¿no? Nos quedamos con la parte más bonita de la vida, la apariencia, el estar muy guapo, el estar muy bien. Y es verdad que en este intento de superar el dolor y el sufrimiento como si no pasara nada, finalmente esa somatización nos lleva a tomar conciencia de que algo no va bien en nuestra vida. Por lo tanto, a nivel de duelo encontramos a muchas personas que cuando acuden a pedir ayuda, ya acuden porque el cuerpo les está frenando, ¿no? Nuestro cuerpo es muy sabio y entonces cuando no le prestamos la suficiente atención como que aumenta la intensidad, ¿no? Y entonces aparecen, pues, como decía antes, problemas a nivel estomacal, problemas a nivel de insomnio, problemas de relación y todo esto lleva a las personas a pedir ayuda porque entonces muchas veces, sobre todo, porque no entienden qué es lo que les está ocurriendo. Porque hay como una disociación, una separación, decir, bueno, pues mi madre falleció hace 2 años, yo perdí el trabajo hace 3 años y como que ya no relacionamos aquel episodio con lo que nos está ocurriendo. Pero es verdad que aquel episodio no fue elaborado, no fue tratado, nuestro cuerpo es como que vuelve una y otra vez a intentar recordarnos que a aquello hay que prestarle atención, porque las emociones siempre nos están dando una información para que las atendamos. Y hablando de dolor, pero conectándolo también con otra realidad, nos vamos a ir hasta Sevilla, porque allí tenemos ya la primera pregunta sorpresa de este programa. A ver quién te pregunta. Saludos desde el Hospital San Juan de Dios de Sevilla. Saludos a todos los seguidores del programa Cruzando Fronteras. Estoy muy encantado de participar en el programa. Saludos a ti, Fernando, y como no a Mario. Mario, un gran profesional del mundo de la psicología. A lo largo de la vida experimentamos siempre distintos momentos, procesos de duelo. Pues tú en alguno de tus libros, Mario, has dicho, afrontar los duelos es una apuesta por la vida. Pues mi pregunta es, me gustaría que profundizaras sobre los vínculos que hay entre el dolor y el amor. Gracias por la respuesta. Pues muchas gracias, José María, por tu pregunta y un placer, como siempre, tenerte y seguir colaborando con San Juan de Dios y vuestra obra ahí en Sevilla. Bueno, pues sí, es verdad que los vínculos entre el dolor y el amor son ciertos y están ahí, ¿no? Eh, Creo que en la medida que somos capaces de amar, nos ponemos en la diana del propio dolor, ¿no? Creo que en nuestra sociedad y en nuestra vida identificamos el amor muchas veces como aquello que nos da placer, como aquello que nos hace bien solo. Y es verdad que el amor es más que un sentimiento, una actitud, ¿no? Y desde la actitud de entrega uno se encuentra amando al mismo tiempo que puede sentir el dolor o puede sentir que las cosas no son como le gustaría o que tiene que hacer cosas incluso que no son agradables, porque justamente ese amor es lo que te pide, ¿no? Es como los padres que cuidan a sus hijos y tienen que ponerle límites, aunque les encantaría tenerlos contentos. Pues es verdad que todas nuestras relaciones con los demás
se establecen desde esa vinculación de lo que es el amor, de lo que es el contacto con lo más profundo de las otras personas, y desde ahí ya no queda tanto lo emocional más superficial, sino unos lazos que realmente nos llevan al encuentro con la otra persona. Una persona que también José María conoce es a Mónica Gijón, que es pedagoga, de la profesora de la Universidad de Barcelona, y ella ha insistido mucho en el tema de los encuentros cara a cara entre las personas, ¿no? Encuentros que son de profundidad. Podríamos decir que son encuentros en los que se da sobre todo el amor, y esto conlleva que cuando ella está retirada se provoca el dolor y el sentimiento de pérdida. Por lo tanto, creo que hablar de la vida, hablar del amor y de lo que significa amor y vida nos lleva irremediablemente también a saber que la vida conlleva parte de dolor y de sufrimiento, ¿no? Creo que además es la parte que nos hace valorar todavía mucho más las relaciones y el cariño de las personas. Bueno, y seguimos avanzando en nuestra conversación. También cuando hay esas emociones que son tan intensas ante una pérdida, ¿llegan a ser malas esas emociones? Muchas veces las personas identificamos que aquello que sentimos es bueno, es malo, nos desbordan, ¿no? Y hay algo que es fundamental y que en educación emocional tenemos que tener muy en cuenta, y es que las emociones no son ni buenas ni malas, sino son agradables o desagradables. Primero porque las emociones no podemos decir no quiero sentir, esto es imposible, ¿no? Si no sentimos es que tenemos una patología, ¿no? Por lo tanto, es como que las emociones aparecen de manera prácticamente instantánea y nos aportan una información. Si siento ansiedad, me están dando una información a partir de la cual tengo que realizar algo, tengo que responder. Por lo tanto, cuando las emociones las calificamos como malas o las calificamos como desagradables, en el fondo nos están dando una información. Hay algo aquí que no funciona bien, hay algo que tienes que hacer para modificar y cambiar esta sensación que tú tienes. Lo que ocurre es que muchas veces, por falta de nuestra educación emocional, es mucho más fácil dejarlas como en el olvido y hacer como un salto hacia adelante, ¿no? Es decir, pues como me encuentro mal y en casa estoy ansioso y solo hago que darle vueltas a la cabeza, entonces pues me lanzo a la calle, me voy a tomar una copa, me voy con los amigos, porque así se me pasa, ¿no? Esto puede ser momentáneo porque en el fondo es una evitación de un problema, de una dificultad, pero las emociones desagradables, más que las positivas, nos están informando de que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y hacer algún tipo de modificación. Por lo tanto, bienvenidas sean las desagradables cuando les prestamos atención, porque nos van a ayudar a crecer y a mejorar en nuestra vida. ¿Cualquier persona puede acompañar a otra en una situación de duelo? Normalmente estamos acostumbrados a que es así, ¿no? Es decir, cuando hay una pérdida en nuestra vida, las personas que tenemos a nuestro alrededor nos intentan acompañar, los amigos, la familia, los conocidos, la gente que está con nosotros en el trabajo. Sin embargo, yo añadiría un matiz, que es no todos sabemos acompañar de la misma forma, y acompañar en un proceso de duelo no es fácil, porque primero nos pone en contacto con unas emociones, con unas vivencias que todos hemos pasado o pasamos en algún momento de la vida. Es decir, todos tenemos pérdidas y por lo tanto remueve nuestro interior. Y desde ahí es verdad que no es fácil estar en contacto con la persona que está teniendo una pérdida o está elaborando un duelo. A partir de ahí diría, qué bueno que todo el mundo supiéramos un mínimo de cómo acompañar los duelos, porque es verdad que a veces solo con la buena voluntad nos sirve, y que a veces las palabras que decimos, los gestos que tenemos no siempre son los más adecuados, y las personas dolientes a veces se sienten como ofendidas, no entendidas, como que no les estamos dando el valor real de lo que están sintiendo. Y esto ocurre por una falta de pedagogía y por una falta, sobre todo, de lo que en psicología llamamos la psicoeducación. Y creo que esto es una de las grandes funciones de este libro de Pérdidas Cotidianas, ¿no? Ofrecer esa psicoeducación de qué es el duelo, cómo poder acompañar, entender un mínimo en qué consiste, porque nuestra forma de ayudar no puede ser lo primero que se nos ocurra, sino que tendría que estar filtrado sobre todo con el
qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer en el acompañamiento del duelo. Y sobre todo, más que el conocimiento teórico, es el conocimiento de lo que sería nuestra propia actitud. Es decir, cuál debe ser nuestra actitud y nuestra forma de estar ante una persona que está sufriendo. Porque es verdad que en la relación de ayuda muchas veces confundimos la presencia con la palabra. Es decir, en una relación de ayuda, el paso más difícil, pero el más necesario es el poder estar en el silencio y acompañando antes que decir o poder aportar argumentos. Y por lo tanto, creo que ahí tenemos que hacer una gran labor de psicoeducación, de transmisión. Incluso pues en tu programa Cruzando Fronteras, en esta entrevista, creo que logramos hacer esta parte de información de cómo hay actitudes que son mucho más importantes que los conocimientos en el acompañamiento del duelo. También en una de las presentaciones del libro te dijeron que este es un libro para sanar. ¿Qué pretendes con este libro? Sí, esta frase la dijeron un gran amigo, Liberto, de Monóvar, en una presentación en el Casino de Monóvar, y él hablaba de un libro para sanar. Me llamó mucho la atención porque era una forma de decir, no estamos en un libro típico de autoayuda, de los muchos que se publican y que tienen aparentemente mucho éxito, sino que es un libro hecho por un profesional de la psicología, pero con un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo. Y cuando se dice esta frase, el comentario que se realiza, es un libro para sanar, se habla de cómo es un libro que no solo es un libro informativo, no es un libro al estilo de científico dirigido solo a psicólogos, sino que es un libro que intenta llegar a la persona desde claves muy sencillas, ¿no? Y que aporta todo un recorrido de conocimiento, pero también de revisión personal, que puede hacer que la persona pueda contactar con aquellas pérdidas que a lo largo de su vida ha tenido, porque el libro va abarcando muchos momentos, muchas facetas de las pérdidas, y que justamente desde ahí ayuda a tomar conciencia como el primer paso a esa sanación y a esa integración de las pérdidas. Y desde ahí me parece que fue como una presentación muy acertada del libro, porque es verdad que en el fondo tenemos esta parte de psicoeducación, pero también esta otra parte de tomar conciencia y de ayudar a que cada uno pueda ser protagonista de su propia vida, que muchas veces si dejamos como que la vida nos lleve y poco que el hacernos cargo de nuestra propia vida. Claro, este libro, Pérdidas cotidianas, en el fondo nos habla de debilidad, que no parece lo más adecuado en esta sociedad en la que a través de las redes sociales parece que lo que se filtra es más bien el éxito. ¿Qué pasa en esta sociedad? Pues nos pasa que desde hace ya muchos años, fíjate que cuando hablamos de las pérdidas, hace como 20 años, cuando ya empezaba yo con mis contactos en cuidados paliativos, por ejemplo, se hablaba de cómo todo el tema de la muerte se había convertido en un concepto tabú, ¿no? En algo que no queríamos ver. Y de hecho surgen, y recordarás, ¿no? Cómo pasamos de la elaboración de las pérdidas por muertes en las propias casas, en los velatorios, en la que todas las familias, el barrio, la ciudad se volcaba en los pueblos, ¿no? Y acompañaba esos procesos de duelo, a cómo eso se traslada a los tanatorios, ¿no? Por lo tanto, ya no hay cadáver en la casa, las muertes se producen mayoritariamente en los hospitales, por lo tanto hay como una estigmatización de algo natural que era la muerte, ¿no? Por lo tanto, entramos en una sociedad en la que cada vez va arrinconando todo el concepto de la muerte, todo lo que conlleva el dolor, para dejarlo apartado, ¿no? Y desde ahí, algo que aparentemente ha sido como desde un criterio más sanitario, más, ¿no? Más de cuidado de lo que es todo el proceso de la muerte, nos ha llevado a olvidarnos de que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y desde ahí nos encontramos con una sociedad que parece que está más volcada solo para el disfrute y la vida activa que no para procesos finales de la vida, cuando todos pasamos por ahí. Y desde ahí es verdad que estamos en una sociedad que está ocultando, que no le está dando atención a situaciones vitales que todos atravesamos, que cada vez tenemos pues que más diversidad, ¿no? Es decir, ya no solo el tema de la muerte, sino por ejemplo todos
grupos y asociaciones, por ejemplo, de personas discapacitadas que tienen que aprender también a vivir el duelo, de no tener al hijo que habían imaginado o que habían ilusionado y que de repente tienen un hijo pues con otras discapacidades, otras disfunciones que tienen que aprender a vivir y que al final pueden incluso vivirlas de manera digna, ¿no? Es decir, como algo que es para ellos vital. Por ejemplo, tengo muy presente en toda esta lucha que estos años se ha producido con la ley ELA, ¿no? Es decir, personas con una enfermedad que les va incapacitando progresivamente y hay familias que lo viven pues desde el mayor abandono, ¿no? Porque ya no solo a nivel económico todo lo que lleva el proceso de la ELA, sino que a nivel emocional, cómo poder acompañar a su familiar que poco a poco se va aproximando a la muerte, perdiendo todas sus funciones. Es decir, tenemos un abanico de personas que durante mucho tiempo han estado como ocultas y que por otro lado estamos dando visibilidad, pero no estamos respondiendo como sociedad también a este acompañamiento de la pérdida, ¿no? Y lo que antes comentábamos, como ya un familiar que tiene ELA o que tiene una discapacidad, como a veces mi comentario es de, uy, qué pobrecito, qué tal, ¿no? Es como que son comentarios de decir, no, pues es que mi hijo ha sido así siempre, ¿no? Y por lo tanto no es ni pobrecito ni es un campeón, sino que hace lo que tiene que hacer y lo hace lo mejor posible. Y no necesito tu compasión, sino lo que necesito es que cambies su ambiente y mejores el ambiente en el que él se va a relacionar, ¿no? Entonces, sí que es una sociedad que el dolor todavía no lo tenemos integrado, como que vamos a diferentes compases, ¿no? En cuanto a los derechos y en cuanto a lo que es la visibilidad, pero seguimos ocultando la parte desagradable que es el dolor. ¿Realmente, Mario, se puede superar el duelo? Y en ese caso, ¿cuándo sabemos que hemos superado el duelo? Bueno, aquí tenemos mucho conflicto porque hay personas que dicen que el duelo no se ha superado nunca, ¿vale? A mí me parece que lo que hablamos de superar, cuando yo digo superar, hablo de integrar, ¿no? Y lo que superamos es esas primeras fases del duelo en la que las emociones nos desbordan, ¿no? Hay una confusión muchas veces en la elaboración del duelo y en muchos pacientes cuando dices vamos a intentar superar o integrar el duelo y aparece esta sensación de yo no quiero olvidar a mi familiar, yo no quiero olvidar a esta persona que quería, ¿no? Y es verdad que en el duelo no se promueve el olvido, sino que lo que se intenta es que la persona integre esa pérdida de una manera que no le sea tan dolorosa, al menos que no invalide o que no incapacite su vida diaria. Por lo tanto, cuando hablamos de superar o de integrar el duelo, no estamos diciendo de olvidar, sino de resignificar la pérdida. Y para mí esta palabra es muy importante, es decir, darle un nuevo significado a la pérdida. Porque si no entramos en la resignación y la resignación siempre es dolorosa y no nos permite el poder avanzar en la vida. Resignificar significa poder aceptar la pérdida, poder saber que eso me duele, que ha pasado un tiempo y que soy capaz de darle valor a toda esa relación que yo mantuve. Y eso, al menos yo lo resumo pues como en 4 aspectos, ¿no? Por un lado sería aceptar la pérdida, por lo tanto afrontarla directamente, poder agradecer todo lo que he vivido, todo lo que ha supuesto esta persona, esta ciudad, este trabajo para mí que he perdido, ¿vale? Ilusionarme para seguir viviendo, porque si no es como que entramos en una fidelidad a aquella persona que ha fallecido, ¿no? Y que parece que entonces no tengo derecho a seguir ilusionándome y viviendo, y esto es erróneo. Y por otro lado, que aparezca una sensación de paz, de tranquilidad en mi vida, en la que puedo tomar conciencia, puedo reconocer la pérdida, puedo seguir recordándola, pero no me altera de tal manera a nivel emocional que me impida el poder descansar, el poder vivir de una manera feliz, ¿no? Creo que todavía esto responde, esta idea de si se supera, no se supera, responde a una creencia de falta de visión global de la vida, ¿no? Es decir, de integrar las pérdidas como parte irremediable de nuestra vida. Me gusta mucho del libro que nombra varios tipos de pérdidas, que nos hace de alguna manera conscientes
de esas pérdidas y del valor que tienen, ¿no? Por ejemplo, de mascotas, migración, suicidio, ruptura de matrimonio, amistad, objeto de un bebé. Son como pérdidas que están en nuestro entorno. ¿Se puede decir que la pérdida es algo inexorable? Sí, una de las cosas que yo he intentado en el libro era el abrir un poquito la idea de la pérdida, ¿no? Es decir, todos en la vida perdemos y perdemos desde nuestros inicios de la vida, ¿no? Es decir, conforme vamos creciendo, pues perdemos la seguridad de la familia, nos llevan a un colegio extraño, con gente rara, con horarios que no entendemos. Posteriormente, en la adolescencia, crecemos y perdemos el cuerpo de niño, nos vamos haciendo adultos y nuestro cuerpo va cambiando, es decir, todo va cambiando en la vida, ¿no? Y son pérdidas a cambio de otras, entre comillas, ganancias o adaptaciones a nuevas realidades, ¿no? Y desde esa pérdida cotidiana nos damos cuenta de que a nuestro alrededor también hay pérdidas, pérdidas que a veces son más importantes, otras menos, pero todas ellas tienen que pasar por este proceso de duelo, ¿no? Donde antes decía, el proceso básicamente es el mismo y lo que cambia es la intensidad emocional que nos producen esas pérdidas. A nuestro alrededor hay pérdidas muchas veces que nos llaman mucho la atención, nos impactan, ¿no? Cuando, por ejemplo, una madre embarazada pierde a su bebé, ¿no? O cuando un recién nacido tiene de repente una muerte súbita. Pero hay pérdidas que están constantemente a nuestro alrededor y que algunas son como silenciadas con vergüenza, como es el caso del suicidio, ¿no? Por lo tanto, tenemos pérdidas a muchos niveles que tenemos que ir afrontando. Y como antes decía, la pérdida de una mascota para unas personas nos puede parecer que es una tontería y sin embargo no es tanto en lo que es el animal en sí, sino el valor y la relación que la familia o que el niño o que la persona ha establecido, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de valorar ese tipo de pérdidas. Y por desgracia hay pérdidas, pues pérdidas traumáticas, pérdidas que son como muy importantes y que como por ejemplo en Valencia hemos vivido estos meses anteriores con la Dana, ¿no? Pues que no solo afectan a la persona que las vive en primera persona, sino que afectan a colectivos, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, imágenes de atentados, imágenes de guerras, pues en nuestro inconsciente estamos asumiendo una serie de pérdidas constantes que nos llevan a la inestabilidad de la vida. Es decir, cuando vemos que diferentes países echan bombas o se están intentando hacerlos fuertes unos a otros, en nuestro interior se despierta esta idea de la pérdida de, ¿vale? Lo que yo tengo, mi dinero que está en el banco, mi trabajo, está pendiente de la decisión de una persona de miles de kilómetros porque va a afectar a la bolsa, porque puede afectar al mundo laboral. Por lo tanto, tenemos que ampliar un poco la visión de la pérdida a algo mucho más global que nos afecta y que está constantemente en nuestra vida, incluso cuando no somos conscientes de ello. Estamos en una época en la que somos cada vez más conscientes de la importancia del cuidado de nuestra salud mental. ¿Elaborar el duelo es también indicativo de salud mental? Pues creo que sí, porque además la salud mental y la Organización Mundial de la Salud la define como esa capacidad de tener un estado de bienestar emocional en la que me permite estar bien conmigo mismo, pero también desarrollar todas mis capacidades. Y algo que me parece siempre muy interesante de esta definición de la OMS es cuando dice que la salud mental también tiene que ver con aquello que yo aporto a la comunidad. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de que mi trabajo, mi vida también ayuda al bien común, eso me da cierto bienestar, ¿no? Me siento útil. Desde ahí, enlazándolo con el duelo en muchos momentos cuando son pérdidas importantes, nos invalidan en cuanto a las relaciones, nos invalidan en nuestra capacidad laboral porque las emociones son intensas y no me permiten concentrarme, estar atento a lo que debo de hacer. Y desde ahí estoy dejando de aportar, dejando de ser nutritivo para la comunidad. Por lo tanto, elaborar el duelo es volver a sentirme útil, es volver a recolocarme en la sociedad desde otra perspectiva en la que seguir colaborando en la construcción de este mundo mejor. Y por otro lado, a nivel espiritual, pues es fácil hacer esta conexión con la construcción del reino, ¿no? En la medida que yo estoy bien, en la medida que yo me siento bien, puedo también ayudar a otros y a mejorar sus vidas.
Por lo tanto, salud mental y duelo van de la mano en la medida que nos facilita el contacto y el encuentro con los demás y con nosotros mismos. Pues conectamos con Canarias porque allí tenemos la segunda pregunta sorpresa de este programa. A ver quién es. Muchísimas gracias, Fernando, por darme la posibilidad de estar de nuevo en Cruzando Fronteras. Siempre es un regalo, siempre es un placer el poder participar en este gran programa del que soy seguidor desde el principio y tú lo sabes. Pero sobre todo si es para acompañar a un gran amigo, a una gran persona, formador, profesional y autor de muchísimas obras. Me refiero a Mario. Mario nos invita a trabajar, a leer, a vivir esas pérdidas cotidianas desde lo más hondo de nuestro ser, desde la naturalidad, desde la gestión emocional. Y a eso es a lo que me voy a referir en la gran pregunta que le voy a hacer a Mario en este momento. Mario, es muy importante la gestión de las emociones para superar esas pérdidas, grandes o pequeñas, esas pérdidas cotidianas. Por eso hay que viajar a nuestra isla interior y de eso tanto tú como yo sabemos mucho. Y mi pregunta es, ¿nos podrías dar, sin hacer spoiler del libro, alguna herramienta, alguna cosita pequeña para aprender a adentrarnos, a viajar a esa isla interior? Un abrazo enorme y Fernando, mucho éxito con este programa y a ti, Mario, mucho éxito con tu obra Pérdidas Cotidianas. Pues muchas gracias, Pedro Lupi, por tu pregunta y por estar siempre ahí colaborando. Bueno, pues sin hacer spoiler, es verdad que en el libro sí que aporto una serie de herramientas, de características, de incluso de actividades, ¿no? Para poder realizar tanto a nivel personal como a nivel grupal, que es importante también acompañar. Creo que de todas esas herramientas, de todo aquello que podríamos hablar del duelo, hay algo fundamental, ¿no? Y que quizás siempre, y es verdad que se repite cuando a nivel profesionales hablamos, es la toma de conciencia, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante. Solo cuando somos capaces de tomar conciencia de lo que nos ocurre y de la importancia de lo que nos está pasando, podremos tomar las decisiones más acertadas para poder estar mejor. ¿Con esto qué quiero decir? Antes comentábamos que ante una pérdida grave, digamos la pérdida de una persona, de un allegado, como que somos muy conscientes. Pero hay otras muchas pérdidas de las que no somos tan conscientes o no les damos el valor necesario. ¿Qué ocurre con esto? Mira, yo soy de Valencia y en Valencia sabemos que lo de los petardos nos gusta mucho y a mí me gusta mucho también poner el ejemplo de la mascletá, ¿no? Las mascletás sabéis que son petardos enlazados unos con otros y que una vez se enciende la mecha, pues va todo seguido. Entonces, para que entendáis un poquito lo que quería deciros, es esta imagen de los cohetes enlazados. Los duelos en la vida muchas veces forman estas mascletas, ¿no? Es decir, situaciones vitales en las que se ha producido una pérdida y que provocan dolor, que quedan ahí como enganchadas a esa mecha, ¿no? Y que si no las hemos elaborado, es decir, si no las hemos desenganchado, hemos visto qué tiene ese cohete, cuánto dolor provoca, eso se queda ahí colgado. Y entonces vamos colgando esos cohetes, ¿no? Hasta que de repente llega una pérdida como más significativa, más dolorosa, más evidente, que puede ser la muerte de un familiar o un despido, y entonces es como un cohete muy gordo que se prende mecha y explota. Pero claro, una vez se prende la mecha, os hemos dicho que van todos detrás y por lo tanto hay pérdidas que provocan que se despierten o que se enciendan todos los demás cohetes. De tal forma que muchas veces cuando tratamos temas de duelo nos encontramos tratando duelos que tienen que ver con algo mucho más antiguo, ¿no? No significa que sea la causa, pero sí que esa intensidad emocional, esa sintomatología a veces ansiosa o depresiva que puede aparecer en los cuadros de duelo, muchas veces tiene relación con esta incapacidad de haber elaborado pérdidas anteriores y por lo tanto la persona intenta enfrentarse a algo a lo que nunca se ha enfrentado.
Yo siempre digo que la naturaleza es sabia, ¿no? Y que cuando seguimos todavía pensando que por qué se nos tienen que caer los dientes de leche y porque no aparecen los dientes de siempre ya para toda la vida y nos ahorramos esa etapa, yo creo que en ese ejemplo de los dientes de leche estamos aprendiendo justamente esto, que las cosas no son perdurables en el tiempo y que hay que modificar. Y que cambiar un diente por otro diente a veces también duele y provoca miedos, provoca temores. Por lo tanto, yo creo que la vida nos enseña a que poco a poco tenemos que ir afrontando esas pérdidas cotidianas, aquello que nos va ocurriendo desde pequeños, para que cuando llegan esas pérdidas quizá más graves o más importantes en nuestra vida, hayamos hecho un pequeño recorrido y tengamos herramientas para ir afrontándolo. Y si nos damos cuenta, todas las pérdidas que nos ocurren en nuestra vida, sean personales como sean de otras personas, al final creo que solo llevan a una sola enseñanza, y es que nos podamos enfrentar al final de nuestra vida con nuestra propia muerte y que podamos afrontarla de la mejor manera posible, dándole un sentido y una coherencia. Y si antes decíamos que afrontar un duelo y elaborarlo sería llegar a ser agradecido y agradecer esto que hemos vivido con esa persona que hemos perdido o con ese trabajo que ya no tenemos, con esta ciudad que ya no tenemos, también el final de nuestra vida no es solo el pensar en el más allá, sino también una forma de agradecimiento y de entrega de todo lo que hemos vivido, con lo bueno y con lo malo, porque todo lo que hemos vivido forma parte de esto que llamamos vida y que es maravilloso. El libro Pérdidas cotidianas, que tiene 277 páginas, nos habla de diversos tipos de duelo. ¿Cuáles son esos duelos? Ay, cuando has dicho 200 y pico páginas casi me ha dado hasta susto a mí, pero es verdad que intenta ser como muy ameno y sencillo. Pues hablamos de tipos de duelos y podríamos decir que hay tantos tipos de duelo como personas, por lo que antes comentábamos de que es algo totalmente subjetivo, tiene que ver mucho con las emociones y cada persona vive de una manera. Pero es verdad que hay una serie de duelos que podemos clasificar, ¿no? Y que incluso depende de los autores, de los profesionales, podemos llamar de diferentes maneras, pero sí a grandes rasgos podemos hablar, por ejemplo, de lo que es un duelo anticipado, ¿no? Y que entenderéis muy bien, pues, por ejemplo, cuando se da una enfermedad que sabemos que no tiene curación y la familia, la propia persona, el propio paciente puede ir, pues, preparando esa pérdida, ¿no? Con lo cual ese duelo le llamamos anticipado porque se da de una manera muy peculiar que permite cerrar pues, muchos aspectos de la vida, ¿no? De cosas que quedan por hablar, cosas que nos gustaría decir, cómo me gustaría que fuera el entierro, cómo me gustaría que fuera el futuro de la vida de la familia. Hablamos también, por ejemplo, de duelos retardados, es decir, de duelos que no se pueden elaborar en el momento por circunstancias a veces burocráticas, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de un familiar hay siempre uno de los familiares que tiene que encargarse pues, de temas económicos, de temas de llamadas a la funeraria, de atender a la familia, de atender a los amigos. Muchas veces esta persona no puede hacerse cargo de sus propias emociones y de desbordarse y de poder llorar lo que quisiera, y es como que posterga ese duelo y al cabo de una semana, al cabo de un mes, es cuando realmente puede afrontarlo. Hay otros duelos que podemos llamar crónicos, ¿no? Y a mí en el duelo crónico, para que se entienda y para las personas que somos un poco más mayores o más leídas, ¿no? Me gusta recordar La casa de Bernarda Alba, ¿no? Esta obra maravillosa en la que se producen muchas pérdidas, ¿no? Hasta que llega un momento en que hay una frase que dice, nos sumiremos en un mar de luto, ¿no? Es como decir, ya no hay forma de salir de este duelo porque se van enlazando unas pérdidas con otras, no podemos recuperarnos y constantemente estamos enganchados al dolor, ¿no? El duelo crónico sería aquel dolor en el que no se acaba de cerrar esas fases o esas tareas que hay que elaborar en el duelo y quedamos enganchados. Por otro lado, se habla a veces de los duelos patológicos, ¿no? El duelo patológico es una etiqueta que a veces ponemos los psicólogos clínicos o los psiquiatras para hablar de aquellos duelos que no se han elaborado, no se están elaborando de la forma adecuada.
bien porque hay previamente en la persona otras patologías, otros trastornos mentales o un trastorno de personalidad, dificultades a nivel emocional más graves que impiden que la persona pueda elaborar adecuadamente ese duelo, que por lo tanto necesitan de una intervención profesional como más específica. Tenemos que tener en cuenta que a veces los duelos patológicos no significa que sea un duelo que se alargue en el tiempo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un duelo de una persona, de un fallecido, de una persona familiar, de alguien querido, mínimo tenemos que hablar de un duelo o de una elaboración del duelo de un año, año y medio. ¿Vale? Es decir, tenemos que conceder un tiempo razonable en el que se van repitiendo todas esas fases que antes os hablaba, como en espiral, ¿no? Y que poco a poco vamos elaborando. También hay duelos que se han denominado como los duelos ambiguos. Son duelos muy duros porque serían como aquellos duelos en los que, por ejemplo, se da en enfermedades o en situaciones sanitarias, como por ejemplo el coma, ¿no? Personas que están vivas, pero el cuerpo no reacciona directamente o no puede interpelar con los familiares, ¿no? Y por lo tanto hay como un duelo ante la persona que aparentemente no está, pero sí que está, ¿no? Y por lo tanto esto a veces también requiere de ayuda psicológica o de aquellos duelos, por ejemplo, que se producen ante las desapariciones de los cadáveres, ¿no? Donde la persona sabe que pues, ha habido un asesinato o ha habido una catástrofe y sabemos que es imposible que haya sobrevivido, pero al no poder tener el cadáver y poder despedirse de su familia, pues queda como todo como muy... pues como que no se puede clarificar, no se puede hacer palpable esa despedida, ¿no? Por eso la importancia de los rituales que muchas veces se realizan. Recuerdo que hace unos años en el episodio del avión de Eurowings, que se estrelló, el piloto estrelló el avión en las montañas, ¿no? Pues el poner un monolito, que las familias puedan ir allí a poner las flores, es una manera de tener un lugar donde poder elaborar y poder recordar y rememorar a su familiar, ¿no? Y podemos hablar incluso de los duelos suspendidos, que fueron una etiqueta que puso Carmen Vázquez, sobre todo a raíz de la pandemia. Recordamos en la pandemia la cantidad de personas que no pudieron despedir a sus familiares, que simplemente recibieron la urna con las cenizas, o ni eso, ¿no? O que las recibieron equivocadas, y que los familiares no podían hacer ninguno de los rituales que estamos acostumbrados, sea a nivel religioso o a nivel laico, porque las circunstancias no la permitían. Por lo tanto, es como que quedaron en el aire y durante mucho tiempo las personas no tuvieron acceso a esos rituales y a ese cariño de las personas, ¿no? O sea que, como ves, tenemos un amplio abanico de lo que serían tipos de duelo y de formas de elaborar el duelo. Y claro, en relación con este asunto, ¿cómo afrontar también el duelo dependiendo de la edad que tenga una persona? Porque claro, no afronta lo mismo un duelo un niño que un joven, que una persona mayor. Así es, ¿no? Es decir, muchas veces vemos que los duelos parece que son para todos iguales, pero no es así, ¿no? Es decir, por ejemplo, los niños tienen una capacidad de cambio emocional, es decir, de pasar de unas emociones a otras, y esto a veces se interpreta como, no, es que está bien y no le ha afectado, ¿no? Ya mira, se está riendo, es capaz de jugar, todas estas cosas. Pero no es así, ¿no? Los niños muchas veces elaboran los duelos de forma muy diferente, ¿no? Es decir, los niños pueden estar tristes, pero también pueden estar más activos o hiperactivados de lo habitual, pueden tener problemas para dormir, pueden tener mucho sueño, pueden tener ansiedad. Es decir, todos los cambios en los niños que no son habituales en su forma de funcionar pueden ser un indicativo de que el niño está elaborando ese duelo y que su forma de expresión es distinta a la de los adultos. Los adultos tenemos más recursos, tenemos más vida, tenemos a nuestro alrededor otras circunstancias, el simplemente hecho de ir a trabajar, de tener una familia, todo eso ayuda como a normalizar nuestros horarios, nuestras emociones, incluso a despejarnos, a no estar 24 horas pendientes de nuestras emociones y de nuestra tristeza. Por lo tanto, tenemos otra forma de afrontar, ¿no? Tenemos a nivel mental la capacidad de racionalizar, de dar sentido a las cosas.
Y por otro lado, las personas mayores, justamente por su recorrido vital, se enfrentan a muchas más pérdidas cotidianas, porque los mayores se enfrentan a la pérdida de la salud, a la pérdida de la movilidad, a la pérdida de sus capacidades cognitivas, a dificultades motoras. Por lo tanto, es como que entran en una etapa de pérdida continua a la que tienen que ir acostumbrándose. Yo diría que están en un duelo permanente, ¿no? Porque lo que para ellos hoy es fácil, mañana se complica y ya no pueden hacer. Y también es verdad que tienen una pérdida de referencias sociales, ¿no? Cuando los mayores dicen, ya no conozco a ninguno de los actores de teatro, a los actores de televisión, a los presentadores de televisión, es decir, han cambiado porque generacionalmente se ha producido un relevo, por lo tanto los mayores no tienen esos referentes que hay en su vida y eso les lleva a la soledad, no les lleva a la toma de conciencia de que su vida está en un proceso final, ¿no? O como ven que ya van quedando pocos de sus amigos con los que se juntaban, o cuando incluso pierden su pareja, ¿no? Que es un momento muy difícil porque hay un momento de soledad no deseada que es muy importante, que es otro tema que tiene que ver mucho con la pérdida, ¿no? Para mí es un tema el de la soledad no deseada que no solo es un tema de compañía, sino que tiene que ver también con las pérdidas que se producen en la persona a lo largo de su vida. Cada uno de los capítulos del libro finaliza con un pequeño apartado que se llama Ventana a mi interior. ¿Cuál es el objetivo de esta ventana a mi interior? ¿Por qué conectarnos con esa ventana? Pues justamente Ventana a mi interior es una opción en la que quería que el libro no fuera solo un libro de lectura, sino un libro de trabajo personal, ¿no? Quizás sale ahí mi parte más psicológica de crecimiento, de intentar ayudar a las personas a que todo aquello que vamos aprendiendo también sea algo que nos ayude en la vida. Pequeño capitulito final de cada uno, esta pequeña reflexión al final de cada capítulo, lo que intenta es a nivel de tú a tú, ¿no? Sería como un diálogo entre el autor y el lector, ¿no? Un intento de decirte, bueno, muy bien, te has leído este capítulo, hemos hablado de este tema, porque es verdad que el libro está muy bien estructurado, con apartados muy concretos, ¿no? Pero al final de cada capítulo es como que yo le pregunto al lector, de esto que has leído, realmente, ¿qué te llama la atención? ¿Qué resuena en tu vida? Es decir, ¿en qué medida esto tiene algo que ofrecerte para mejorar en tus relaciones, en tu crecimiento personal, en la elaboración de las pérdidas, en cómo puedes o quieres acompañar a las personas que están en duelo a tu alrededor? ¿Qué herramientas para ti están siendo más significativas? Para mí este apartado es como la parte más bonita del libro, ¿no? Porque es como el decir, bueno, y ahora vamos a sentarnos los dos y vas a contarme realmente si te está sirviendo o no este libro. Hay algo muy curioso y es que ha habido personas con las que tengo más relación y que me han dicho en determinados momentos, Mario, empecé a leer el libro, pero he tenido que parar, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque dice entonces que el libro llega. Es decir, no es un libro de lectura que simplemente, no, pues ya me lo he leído y ya está, sino que te hace profundizar, te hace conectar, ¿no? Y justamente también personas que dicen, paré, volví a leerlo, he vuelto a parar, me he dedicado tiempo, he vuelto atrás, porque creo que es importante que, como decía antes, todo el tema de la psicoeducación no es como una avalancha de información que nos caiga, sino que nos haga repensar cómo en nuestra vida estamos afrontando nuestras pérdidas cotidianas y cómo desde ese tomar conciencia de nosotros mismos nos favorece la ayuda y el contacto para estar cerca de los demás de una forma adecuada. Ayer justamente un amigo eh, había perdido a su madre y me escribía y me decía, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado sobre el duelo, ¿no? Me hizo pensar en todos los años que llevo dando charlas, talleres en parroquias, en asociaciones, ¿no? Y este amigo había estado hace ya muchos años en un taller de estos, ¿no? Y qué reconfortante es poder decir ante algo que es tan duro, ¿no? Como es la muerte, el poder reconfortar y el poder transmitir experiencias, conocimientos que te ayuden al menos a saber que lo que está pasándote en estos momentos
es normal, no te tienes que asustar y que todo lleva su proceso y su forma natural de realizarse, ¿no? Con lo cual creo que este apartado para mí es muy bonito y creo que es el que más va a ayudar a los lectores. También en este libro aportas pues muchos recursos, actividades que se pueden aplicar en grupos, en parroquias. Cuéntanos de todo ello. Mira, hace un año en una entrevista, una periodista de aquí de Valencia, Paloma, de 8TV, me decía, es que he visto que hay como una sopa, ¿no? Propones una actividad que es una sopa, ¿esto qué tiene que ver, no? Y estuvimos hablando de cómo muchas veces en los temas de duelo, pues todo queda como muy intimista, ¿no? Es como que yo me lo tengo que guisar, yo me lo tengo que comer y esto es una cosa mía. Y es verdad que tiene una parte muy intimista, pero también tiene una parte comunitaria, ¿no? De cómo nos acompañamos y cómo vivimos. Desde ahí surgió la idea de poder dar algunas actividades que pudiéndose hacer a nivel individual, también se puedan hacer a nivel grupal, ¿no? Por ejemplo, también unos meses, pues también un amigo me decía, bueno, pues es que en el equipo deportivo que tenemos ha fallecido pues uno de los integrantes, ¿no? Y nos gustaría saber cómo el equipo tiene que afrontar esto y cómo los podemos acompañar. Es decir, cómo puede hacer un pequeño ritual en el que despedir y no seguir los partidos como si no hubiera pasado nada. Es decir, vamos a misa y luego ya seguimos como si nada, ¿no? Pues yo creo que es importante aportar una serie de herramientas, de actividades muy sencillas que favorezcan el contacto de todas esas personas que están relacionadas con la pérdida y que puedan manifestar o puedan concluir y cerrar y despedirse de la persona que ha desaparecido, ¿no? Y luego creo que es algo que puede ayudar mucho a la pedagogía en las asociaciones, en las parroquias, en los grupos escolares, ¿no? Y creo que nos falta todavía el afrontar estas pérdidas de una manera programada, que no sea improvisada y que realmente ayude a los diferentes niveles, seamos niños, adultos o mayores, cómo poder afrontarlo, ¿no? Entonces yo creo que estas herramientas, pues por ejemplo también incluso el hablar de películas, ¿no? Y proponer una serie de películas que creo que hay muy buenas y que pueden ayudar incluso a identificar, a ver cómo los personajes, pues que también reaccionan de forma muy parecida a lo que nos está ocurriendo en ese momento y pueden resolver su situación, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con actividades de grupo personal, películas, lecturas, todo esto creo que forma una base muy importante también a la hora de ayudar a las personas a elaborar las pérdidas. Y tenemos que ir terminando esta entrevista. Hay una frase que está al inicio y al final del libro, una frase que repite en esos momentos significativos del libro, que dice, solo el hombre y la mujer que se atreven a amar son capaces de saber llorar. Pues explícanos un poquito el sentido de la frase y con esta frase terminamos. Mira, pues me gustaría leerte un trocito de esa parte del libro, ¿vale? En la que digo, nada nos hace más humanos que ser conscientes de nuestra finitud y al mismo tiempo esta conciencia nos es dolorosamente impuesta. En cada pérdida de la vida se debe renovar esta conciencia y aceptar el precio que supone la implicación personal y el amor. Aquello que nos importa, que nos transmite ilusión por vivir, desaparecerá tarde o temprano. Por eso digo que solo el hombre y la mujer se atreven a amar, porque solo quien supo amar sabrá llorar la pérdida y encontrar una nueva ilusión para seguir viviendo, haciendo de su paso por este mundo una donación de sí mismo, aunque duela. Creo que es el precio que pagamos cuando antes hablábamos del dolor y el amor. Creo que el precio de la vida es vivirla y que apostar por la vida, yo digo que es apostar por la elaboración de los duelos, porque significa que la vida nos ha importado, las relaciones nos importan, las personas, los objetos, la naturaleza, las relaciones, y que toda esa implicación que hacemos en la vida conlleva a amarla y el amor conlleva esta parte de despedida y de entrega. Por eso creo que elaborar los duelos nos pone en lo que antes al principio hablábamos de la definición de la salud mental, ¿no? Y del duelo, que era mi vida es mi vida, pero también es mi vida para los demás. Y desde ahí sí que tenemos esa exigencia personal de que
la vida es una donación a nosotros, como un regalo que recibimos, pero también mi vida es un regalo y una donación hacia los demás y hacia el resto. Por lo tanto, esta responsabilidad de que cada acto de mi vida sea un acto de amor, aunque finalmente tenga que despedirme y me vaya a doler. Pero creo que si no hay esta actitud de vivir y de implicarse, pues creo que, mira, y si me das permiso, te leo una última frase del libro Calla, ama, vive, en el que digo, vive y descubre tu misión, tu ser y aprovecha cada minuto para ser en plenitud. Aunque la vida te someta a ciertas condiciones, eres tú el responsable de hacer que tu vida sea una existencia en mayúsculas. Esto solo es posible si realmente estás convencido de que esta vida merece la pena vivirla. Así que de tanto en tanto recuerda, calla, ama, vive. Creo que por eso decía que todos estos libros están relacionados porque el trabajo del mundo interior nos lleva a la implicación exterior y que al final estamos hablando de el amor que nos habita y el amor que damos en nuestra vida. Y solo desde ahí creo que vale la pena vivir y ayudar a los demás. Pues qué bien terminar con esta apuesta por la vida, la que está en el fondo también del entramado de este libro de Pérdidas Cotidianas. Muchas gracias por esta conversación tan detallada que creo que puede hacer mucho bien a muchas personas. Muchas gracias también por este libro Pérdidas Cotidianas, que nos habla la perspectiva de tantas pérdidas de las que a veces quizás ni somos conscientes, aunque sepamos que algo nos está pasando. Gracias también por ponerle nombre, por desmenuzar un poco estas pérdidas con ese lenguaje cercano y desde tu propia experiencia y profesionalidad. Así que muchísimas gracias, Mario, y que nos veamos en otra ocasión. Pues será un placer, Fernando, y gracias a todos los oyentes, los que nos ven en Cruzando Fronteras, porque es un programa que está abriendo también mucha frontera y muchas posibilidades a muchas personas. Así que gracias por tu trabajo y tu entrega. Hasta siempre. ¿Te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras con Mario Piera Gomar? Si es así, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita, que hagas tus comentarios en las redes sociales, que hagas también tus comentarios con aquellas personas que te rodean sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias.